Profesor, buenas tardes. En esta ocasión con mi grupo vamos a presentar el informe final titulado Análisis de compactación del suelo con el método densidad de campo. Hemos colocado nuestros objetivos, los cuales hemos considerado como número 1, determinar el peso específico de la arena calibrada o estandarizada. También determinar el peso específico del suelo húmedo analizado en campo mediante el método de cono de arena MTCE 117-200. También determinar el peso específico máximo del suelo húmedo mediante el método de Proctor modificado, que es el ASTM-D 1557. También determinar el grado de compactación del peso específico húmedo y como por último objetivo hemos colocado determinar si el terreno analizado cumple o no cumple los requisitos mínimos para una buena compactación del suelo. Bueno, en resumen, el presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo determinar el grado de compactación y el peso específico del suelo húmedo, con lo cual hemos trabajado. Para ello, hemos investigado diferentes métodos para realizar de manera conveniente este trabajo, los cuales son el método de cono de arena. Con esto, hemos determinado la densidad del campo, el cual fue necesario para hallar el grado de compactación, dándonos dos resultados, pues nosotros hemos realizado dos pruebas en dos diferentes puntos del mismo terreno. El primer resultado fue el 98,71% y el segundo fue el 93,10%. También hemos utilizado el método de Proctor modificado. Esto nos ayudó en la obtención del peso específico, el cual nos resultó 2,29 gramos sobre centímetros cúbicos. Al observar los resultados de grado de compactación, nos dimos cuenta que en la superficie aún no se ha logrado el porcentaje requerido de resistencia del suelo a un nivel de compactación, ya que el porcentaje mínimo aceptable para asegurar un buen funcionamiento del suelo, según la norma MTCE 117, es el 100%. Y con respecto al resultado del peso específico, este depende de la humedad, de los huecos del aire y el peso específico de las partículas sólidas. Nuestra introducción, como bien ya lo he mencionado, este proyecto pues se titula Análisis de compactación del suelo con el método de densidad de campo y es aplicado ya que suele pasar que encontramos, por ejemplo, en las calles, las pistas, las veredas, en mal estado, presentando deformaciones como grietas, dándose a través de los años. Y esta compactación de suelos es de suma importancia porque de esta manera logramos obtener así su resistencia que se obtiene al someter en el uso de pistas y veredas. Y como lo dijo el ingeniero Antonio, que de esta manera se asegura, ¿no?, que la capa de suelo que se está compactando sea lo suficientemente densa como para evitar deformaciones. Y también apoyándonos a poder ampliar nuestro conocimiento utilizando equipos especializados. A través de esto, nosotros como futuros ingenieros de materiales, se nos hará más fácil, ¿no?, poder tomar decisiones adecuadas teniendo en cuenta la resistencia, la capacidad de dichos suelos para la construcción que se desee, siendo nuestro objetivo principal que con este proyecto se logre así en un futuro evitar daños en las pistas y las veredas como hundimientos, rajaduras, pero también teniendo en cuenta el método del cono de arena para que los resultados de la compactación sean exactos y óptimos. Siguiendo con la exposición, voy a explicar acerca de los materiales y métodos empleados en este proyecto. Primeramente, los materiales son tamices de 10, 16 y 4 pulgadas, un recipiente cilíndrico, un horno eléctrico, una placa metálica, una comba pequeña, un cincel, un cono de arena, el principal material para hacer el primer método, un cucharón de plástico, un molde de compactación, una placa base desmoldable, un martillo para Proctor y una balanza electrónica y una probeta plástica. Ahora pasamos al primer método, que sería el método del cono de arena para la determinación del volumen del hoyo. En este método vamos a emplear tres pasos, que son la realización de la arena calibrada, que es lo principal que queremos para hallar el principal material, bueno, que se va a elaborar en un proceso, porque no se puede conseguir así nada más. El siguiente, la obtención de la arena calibrada, o también se la llama estandarizada también, y la obtención del peso específico del suelo. Ahora, la realización de la arena calibrada. Primeramente, agarramos los dos tamices y ponemos abajo la bandeja de metálica, donde se va a caer los residuos,
usaremos los dos tamices de 10 y 16 pulgadas, la de 10 arriba y 16 pulgadas abajo, y luego echaremos la arena gruesa. Sabemos que la arena gruesa están de diferentes tamaños de piedritas, se podría llamar, que tiene, y nosotros queremos solamente de un solo, de un solo tamaño. Por eso es que va a quedar ahí el momento que nosotros supongamos que tenemos acá un tamiz, lo moveremos de esta forma, para así echando la arena gruesa, y va a caer acá y va a caer cayendo los residuos que no queremos, pero sí de un solo tamaño en el tamiz 16, que serían las piedras que queremos. Una vez de que nosotros obtenemos todas estas piedras toda la arena que vamos a usar, lo ponemos en un recipiente cilíndrico, en los cuales sabemos que aún va a quedar con tierra, no está limpio completamente. Lo vamos a lavar y luego poner en el horno. Ahora sí pasaremos al siguiente paso, que sería la obtención del peso específico de la arena calibrada. Una vez de que ya haya pasado por el proceso del horno, vamos a sacar esa arena luego de 24 horas de secado. Vamos a sacarla y ponerla en un recipiente cilíndrico de un volumen determinado, en los cuales vamos a poner en la balanza, luego tarar y echar lo que es la arena calibrada para su peso. Una vez que obtuvimos su peso, ahí podemos hallar lo que es el peso específico, dividiendo el peso de la arena que hay sobre el volumen del recipiente que hemos usado. Y así podemos hallar el peso específico. Pasamos al siguiente y último paso, que sería la obtención del peso específico del suelo. Pero antes de irnos a hacer este proyecto al lugar donde vamos a hacer el hoyo, tenemos que pesar lo que es la arena calibrada con el estuche donde se va a poner esta arena. Una vez pesado, que se podría decir es el peso de la arena más el frasco donde se va a poner, y luego vamos al lugar donde se va a hacer el proyecto. Ahora sí, ponemos la placa metálica con el círculo adentro, picamos una altura más o menos de unos 10 centímetros, que es lo que hemos usado nosotros, 10 centímetros hemos cavado. Luego ponemos el cono de arena con la arena estandarizada o arena calibrada. Abrimos la llave, que vaya cayendo la arena hasta que se llene. Una vez que se haya llenado, cerramos la llave y sabemos que no ha caído toda la arena del recipiente. Y eso se llamaría la arena remanente más el frasco, que también se tiene que pesar. Luego de ahí, sacamos el cono, sabemos que va a quedar ahí, limpiamos lo que es, para que solamente queremos que toda la arena quede en el hoyo, nada más, puede ser nivelar. Sacamos todo eso y pesamos también lo que es el peso de la arena del cono que ha quedado, más el frasco también que ahí está. Y luego podemos así, para hallar todo el peso que ha caído de la arena calibrada dentro del hoyo, restamos todo lo que es el peso de la arena más el frasco, menos el peso de la arena del cono más el frasco, menos el peso de la arena remanente más el frasco. Una vez restados esos tres que hemos hallado primeramente, ahí recién tenemos la arena calibrada caída en el hoyo, todo ese peso, y así poder hallar el volumen. El volumen sería el peso que ha caído en el hoyo, toda esa arena que ha caído en el hoyo, sobre el peso específico de la arena calibrada que ya hemos hallado. Así tenemos el volumen del hoyo, y con todos esos datos podemos ahí hallar el peso específico ahora de la arena, que sería el peso que hay en la arena sobre el volumen del hoyo. El peso de la arena ya lo habíamos pesado, toda esa arena que hemos sacado de ahí, le pasamos en una balanza, y lo dividimos entre el volumen del hoyo que ya lo hemos calculado. Ahora sí, pasaré al siguiente método que nos explicará mi siguiente compañera. Muchas gracias. Método del Proctor modificado para la obtención del peso específico máximo húmedo. La prueba de Proctor hace relación a la determinación del peso por unidad de volumen de un suelo que sea compactado por un procedimiento definido para diferentes contenidos de humedad. Esta prueba sirve para determinar el peso específico seco máximo que puede alcanzar un material, así como su humedad óptima a la que se le debe hacer compactación. Este ensayo se repite el número de veces necesarios
para poder elaborar una curva de contenido de humedad contra la densidad seca, en la cual el pico más alto hace referencia al contenido de humedad óptimo, a la cual llega a la densidad seca máxima. Primero debemos recoger una muestra del suelo analizado en un saco para hacerle ensayo en el laboratorio. Luego se escoge una bandeja y encima se pone el tamiz de 4 pulgadas y se le echa la muestra de suelo recogido en campo. Luego de que la bandeja esté totalmente llena, esta se lleva al horno y se deja secar por 24 horas. Luego de haber pasado estas 24 horas, la bandeja se extrae del horno para la muestra sea echada en 3 baldes, lo cual en cada balde el peso de la muestra debe de ser de 5.900 gramos. Al peso del primer balde se le saca el 3%, al segundo balde el 6% y al tercer balde el 12%, lo cual esto nos va a arrojar el peso que debemos de echarle de agua en la muestra de cada balde. La muestra del primer balde se echa en una bandeja y se le va agregando el agua de acuerdo al porcentaje que le corresponde y se va mezclando hasta que toda la muestra quede húmeda. Luego al molde se le echa una primera capa de esta muestra y se le va golpeando con el martillo, 56 golpes por cada capa. En total se tiene que hacer 5 capas. Luego todo lo que está en el molde se lleva a pesar, lo cual nos va a dar el dato del peso del suelo húmedo más el molde. Y este procedimiento se hace para las dos siguientes baldes. Luego, para hallar el peso del suelo húmedo, se resta el peso del suelo húmedo más el molde. Esto lo restamos menos el peso del molde. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos obtención del dato de grado de compactación del suelo. Para obtener el grado de compactación debemos utilizar esta fórmula que vemos ahí. El grado de compactación es igual al peso del hoyo sobre el peso máximo por 100%. Con esto podemos evaluar si verdaderamente el suelo analizado está bien compactado o tiene que volverse a compactar. Si el grado de compactación fuera igual al 100% o mayor, significa que está bien compactado el suelo. Pero en todo caso, sea menor al 100%, significa que debe volverse a compactar, ya que no cumple con los requisitos mínimos de compactación. Bueno, seguimos con los resultados y discusiones, ¿no? En este caso. Lo primero que vamos a hacer, en este caso, vamos a hallar lo que es el peso específico de la arena calibrada, ¿no? Mediante la fórmula 1, que podemos ver ahí en imágenes, ¿no? En esta parte. Lo cual, el peso específico de la arena calibrada es igual al peso de la arena sobre el volumen del cilindro, ¿no? El cual el volumen del cilindro en el laboratorio ya nos dan, ¿no? Ya que cada instrumento está etiquetado con su peso y lo que es su volumen, ¿no? En este caso. Ahora, lo que nosotros hemos realizado es, como se dice, el peso de la arena calibrada, ¿no? Lo que hemos hecho es pesar, y lo cual nos ha dado lo que es un dato de 3.828.42 gramos, y el volumen que ya nos dan en el laboratorio, que es 2.794.47 centímetros cúbicos, ¿no? Y reemplazándolo en la ecuación 1, nos arroja que el peso específico de la arena calibrada es 1.37 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, para hallar el volumen del hoyo en los dos puntos tomados se necesita dos ecuaciones, ¿ya? Esto ya vendría a ser lo que es para el método del cono de arena, ¿no? Pero es el primer paso que yo les acabo de explicar, es necesario para el método del cono de arena, ¿no? Ya que nosotros normalmente podemos sacar, como se dice, el peso de la muestra extraída en el hoyo, ¿no? Al momento de picar, se va a formar un cilindro, en este caso, ¿no? Pero nosotros necesitamos hallar el volumen del cilindro, bueno, y el peso de la arena, del peso que digo de la muestra normal, se pesa y ya tenemos el peso. Pero para el peso específico del suelo, como se dice, o de la muestra, necesitamos también el volumen. Sin el volumen no podemos hacer nada, pero debemos tener en cuenta que en este caso el cilindro que se va a hacer ahí no es un cilindro perfecto, por eso nosotros no podemos utilizar una fórmula de área por altura. Por eso para este caso se emplean dos ecuaciones, la cual tenemos el volumen en el hoyo, el volumen del hoyo, que digo es igual al peso
de la arena en el hoyo sobre el peso específico de la arena calibrada. ¿No? Pero nosotros para hallar el peso en el hoyo, ¿no? Necesitamos también tres datos, lo cual es el P1, P2 y P3. Pero ¿cuál es el P1? El P1 es el peso de la arena más frasco. El P2 es el peso de la arena remanente y el peso más frasco, y el peso 3 es el peso de la arena en el cono y placa. Lo cual, estos datos lo obtenemos, como se dice, estos dos primeros datos, el P1 y el P2, lo obtenemos en campo. El P3, como ya lo habían explicado anteriormente, este dato ya es obtenido en laboratorio, ¿no? Este dato sí va a ser constante, por si acaso. Este dato no va a cambiar. Los dos variables son el P1 y el P2, los únicos. Entonces, bueno, después de haber recogido estos datos, voy a mostrar también el cuadro donde hemos hecho nuestro recojo de datos, ¿no? Como podemos ver, el peso de la arena más frasco. Este es para el punto 1 nada más, ¿no? El cuadro para el punto 1 porque hay un cuadro para el punto 2. Bueno, acá tenemos el peso, los datos recogidos del peso de la arena más frasco, el peso de la arena remanente más frasco, lo que es también el peso de la arena en el cono y placa, ¿no? Este dato va a ser constante, como lo voy a repetir. Como podemos ver en el siguiente cuadro, vamos a ver que es para el P2, ¿no? También tenemos igual el peso de la arena más frasco, el peso de la arena remanente más frasco, y lo que es el peso de la arena cono y placa. Como podemos ver, es constante. Ese dato sí no se va a cambiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya anteriormente en los métodos, en el procedimiento ya los han explicado, ¿no? Para no nuevamente redundar en eso. Entonces, estos datos se van a reemplazar en la ecuación primero 3 y luego en la 2, ¿no? Entonces, reemplazando en la ecuación 3 los valores obtenidos en campo en el punto 1, donde el P1 es 7.784 gramos, el P2 que es 4.708 gramos y el P3 que es 1.600 gramos. Reemplazando esto, en la ecuación 3 nos va a dar lo que es el peso de la arena en el hoyo, que es 1.476 gramos. No, ya. Ahora, después de haberlo, como se dice, obtenido este dato, lo vamos a reemplazar ahora en la ecuación 2. Ya lo que es, ¿no? La ecuación 2, ¿no? Que es el volumen del hoyo es igual al peso de la arena en el hoyo sobre el peso específico de la arena calibrada. La arena calibrada ya lo habíamos hallado anteriormente, que es 1.37 gramos, que ese dato tampoco no se va a cambiar para ninguno de los dos puntos, por si acaso. Entonces, reemplazando, ¿no? Como se dice, ya lo que es el peso de la arena en el hoyo y la densidad de la arena calibrada, en la ecuación 2 nos va ahora sí dar lo que es el volumen del hoyo en el punto 1, lo que es, nos da un valor de 1077.37 centímetros cúbicos. Ya. Hasta ahí ya tenemos el volumen del hoyo, ¿no? Ahora vamos a hacer los mismos pasos, pero con los datos ya para el punto 2 que hemos recogido, vamos a hacer los mismos pasos, y a las finales nos va a dar que el volumen en el hoyo del punto 2 nos da 1.104.37 centímetros cúbicos, ¿no? Ya. Ahora, pero nuestro objetivo en el método del cono de arena lo que era es hallar el peso específico del suelo húmedo. Y para ello también utilizamos una ecuación, ¿no? Que es el peso del suelo húmedo es igual al peso, el peso específico del suelo húmedo es igual al peso del suelo húmedo sobre el volumen del hoyo, ¿no? Entonces, vamos a hallar lo que son dos pesos específicos, uno para el punto 1 y otro para el punto 2. Ya teniendo, como se dice, lo que es, este es el peso del suelo húmedo o el peso de la muestra extraída, ¿no? Como podemos ver acá en el cuadro. Acá tenemos el dato registrado del peso de la muestra extraída del hoyo, que es 1.467, ¿no? 2.467, ¿qué? Gramos. Ya. Hasta ahí. Entonces, y también podemos ver en el cuadro de una vez en el cuadro 2, que también tenemos acá el peso de la muestra extraída en el hoyo, que es 2.387 gramos, ¿no? Hasta ahí podemos ver que todo está registrado en el cuadro. Y de acá, como se dice, vamos a jalar para las ecuaciones nada más. Reemplazando, entonces reemplazando en esta ecuación, en la ecuación 4,
¿no? Lo que es el volumen del hoyo para el punto 1, que ya lo habíamos hallado, que era 1077.36 centímetros cúbicos, y lo que era el peso de la muestra extraída para el punto 1, que era 2.467, ¿no? Reemplazando en esta fórmula 4, nos va a dar un peso en el punto 1 del suelo húmedo, peso específico del suelo húmedo, ¿no? Para el punto 1, 2.29 gramos sobre centímetro cúbico. Y lo mismo, los mismos pasos que he explicado ahorita se va a hacer para el punto 2. Y en el punto 2 nos va a dar un peso específico, o el peso específico del suelo húmedo, de 2.16 gramos sobre centímetro cúbico. No, ya. Hasta ahí, como se dice, ya se acabó para lo que era el método del cono de arena, ya porque ya hallamos lo que es los pesos específicos. Pero nosotros necesitamos, como se dice, comparar o corroborar a sacar un porcentaje, y para ver si el porcentaje supera lo estimado, ¿no? Por la norma, o no, para ver si cumple o no cumple, si está bien compactado o no está bien compactado, ¿no? Por eso se hace el Proctor, el Proctor modificado, ya que el Proctor nos da lo que es el máximo peso específico húmedo y el contenido de humedad que debe tener la muestra. Para ello, se va, por ejemplo, en unos baldes, ¿no? Se va a poner lo que es la muestra, y, por ejemplo, un cierto peso, ¿no? Un peso, por ejemplo, de 5.900, ¿no? Ya, a este peso de 5.900 se le saca el 3%, ¿no? Y ese 3%, esa cantidad que sale, es el agua que se le va a echar, ¿no? El peso del agua que se le va a echar, lo que es la muestra. Y, por ejemplo, ahí tenemos lo que es el cuadro para el 3%, para el 6% y para el 9%. Lo cual, después de hacer esto, se aplica lo que es con el martillo, ¿no? Y se va compactando bien. Ya este martillo, como se dice, compacta al máximo o hace presión al máximo a la muestra. Y lo cual, después de esto de hacer presión con 5 capas, ¿no? 5 capas, el peso del suelo húmedo más el molde se va a ir a pesar, y esto es lo que nos da como resultado, ¿no? Tanto para el 3%, para el 6% y el 9%. El peso del molde, ya como vuelvo a repetir, ya están etiquetados en el laboratorio, al igual que el volumen del molde también ya nos da lo que es el laboratorio, porque están etiquetadas en cada uno de los instrumentos, ¿no? Estos son los números de capas, ¿no? Que conforme una capa se va a hacer 56 golpes, así sucesivamente, ¿no? Por eso todos los datos están registrados en los cuadros. Ahora, lo que nosotros necesitamos no es el peso del suelo más el molde, ni el peso del molde, sino lo que queremos es el peso del suelo húmedo. Entonces, estas dos partes se van a restar, ¿no? Para que solamente nos dé el peso del suelo húmedo, ya, para cada una de las muestras, para primera muestra, segunda y tercera muestra. Ya. Ahora, para hallar el peso máximo, peso específico máximo de humedad, no vamos a utilizar el peso específico máximo, es igual al peso, como se dice, de húmedo, el peso húmedo sobre el volumen del molde, ¿no? Como podemos ver acá en la ecuación 5. Entonces, este de acá para la muestra 1 se va a reemplazar acá, y el volumen del molde también va a ser constante, ¿no? En este caso va a ser constante, no va a cambiar, ya que es un instrumento, no es como se dice un material, como se dice el suelo, que puede variar su peso. Entonces, acá podemos presentar, como se dice, lo que se ha trabajado, los cálculos que se han trabajado, ¿no? Para muestra 1, muestra 2 y muestra 3, ¿no? Como podemos ver acá. Para la muestra 1 nos da un peso máximo de 2.18 gramos sobre centímetro cúbico. En la muestra 2 nos da 2.31 gramos sobre centímetro cúbico. Y para la muestra 3 nos da 2.31 gramos sobre centímetro cúbico. Acá quiero explicar que acá se pueden seguir haciendo el porcentaje siempre y cuando, como se dice, la densidad siga variando. Cuando ya no varía la densidad, significa que ya llegó a su tope, ¿no? De ahí va a ir bajando ya la densidad, ¿no? Entonces, para ello, estos datos se van a registrar en lo que es en un Excel, ¿no? Para que nos dé lo que es, como se dice, la curva de compactación, ¿no? Y bueno, acá está registrado, ¿no? Ya con la densidad y todo.
y vamos a ver lo que es la gráfica. En esta gráfica tenemos lo que es la curva de compactación máxima densidad húmeda versus porcentaje de humedad, ¿no? Ya, la curva de compactación, como podemos ver aquí, hemos registrado lo que es la máxima densidad húmeda, la máxima peso específico húmedo, y en los porcentajes, ¿no? De humedad, ¿no? Por ejemplo, del 2, 4, 6, ¿no? O 8 también. Ya, hasta 9, 9, 10, ¿no? Entonces hemos reemplazado, ¿no? Que es acá los datos, estos datos, esto y los porcentajes, ¿no? Y nos da, como podemos ver, esta curva. Y en esta gráfica tenemos que ver por qué, porque esta gráfica nos va a dar, como se dice, el máximo peso específico húmedo, ¿no? Y el óptimo contenido de humedad, o el máximo contenido de humedad que debe tener la muestra, o el suelo, en este caso en el campo, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, este es el pico más alto que nos da la curva. Entonces, ese pico más alto no es el que nos va a dar lo que es, como se dice, el máximo peso específico húmedo, ¿no? Que nos da que es 2.32 y un contenido de humedad de 7%, en este caso. Ahora sí, después de tener esto, vamos a hacer lo que es ahora, como se dice, el grado de compactación, ¿no? O el porcentaje de compactación. Entonces, para hallar el grado de compactación, se va a tomar para los dos puntos, ¿no? Anteriormente habíamos hecho lo que era el peso específico para el punto 1 y el peso específico para el punto 2, ¿no? Ahora, acá se va a agarrar, como se dice, este punto del 2.32 como un 100%, ¿no? En este caso, como un total, ¿no? Entonces, se va a agarrar, como se dice, el peso específico del punto 1 entre el peso específico máximo, ¿no? Por 100%. Y entonces nos va a dar que en el punto 1 tiene un grado de compactación de los 98.71%. Y en el punto 2 nos está dando que es 93.10%. O sea que no pasa, como se dice, el 100%, lo que te da la norma, ¿no? MTC, como podemos ver acá, podemos ver el cuadro resultado del grado de compactación, ¿no? En este caso, podemos ver que el peso específico en el punto 1 nos da 2.29 gramos sobre centímetro cúbico. Y en la densidad de campo, en el punto 2, o el peso específico en el punto 2 nos da 2.16 en este caso, ¿no? O sea que no pasa lo que es los 2.32%, los 2.32 gramos sobre centímetro cúbico que debería pasar para que sea bien compactado. Entonces podemos ver que no pasa el 100% mínimo que nos pide la norma MTC E117. Entonces ninguno de estos dos se ha cumplido. Por ende, podemos, como se dice, decir que debería volverse a hacer, como se dice, la compactación en este sitio, ya que no está bien compactado. Por ende, puede haber, como se dice, muchos accidentes y no puede haber mucha duración en ese sitio, ya que pueden haber, como se dice, rajaduras, hundimientos. Se puede, como se dice, normal, se puede hacer la pista, así no esté bien compactado, pero su duración no va a ser muy buena. Y bueno, voy a dar paso a mi siguiente compañero para que nos dé unos alcances de otras discusiones que hemos hecho. Bueno, con las conclusiones, nosotros al comparar los datos del primer proyecto de estado del arte con los nuestros, pudimos observar varias diferencias, como el peso específico de nuestro proyecto fue de 2,29 gramos por centímetro cúbico y la del proyecto del arte fue de 1,68 gramos por centímetro cúbico. La diferencia que se puede observar en este peso específico es porque cada zona tiene, digamos, una densidad diferente, al igual que la humedad de dichas zonas también cambia. La comparación de contenido de humedad fue el del 7% en nuestro caso y del 13,73% en el estado del arte. Por último, al comparar los grados de compactación, el cual determina si se cumplen los requerimientos mínimos para realizar las pistas y veredas, vemos que ninguno de estos dos cumple, ya que el estado del arte fue de 82,15%
Y en nuestro caso se obtuvo un grado de compactación del 98.71 y del 93.10%, ya que se hizo pruebas en 2 puntos de terreno que tampoco cumplen con los requerimientos mínimos de acuerdo a la norma NTC E-17, por lo que requiere que la empresa encargada de ese proyecto de pistas y veredas vuelva a realizar este proceso para que la compactación del suelo sea óptimo, porque si no podría causar hundimientos y rajaduras. Además, el peso específico de la arena calibrada oscila entre 1.7 gramos por centímetros cúbicos, el cual nos podemos dar cuenta que no cambia mucho, ya que en el estado del arte fue lo mismo, 1.37 gramos sobre centímetros cúbicos. Con esto comprobamos que si el material es el mismo, el peso específico no cambia, y si es que llega a cambiar, varía, pero de una forma muy mínima. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esto, equiparando los resultados del segundo proyecto del estado del arte con los nuestros, podemos observar de nuevo algunas diferencias. En nuestro caso, como ya le dije, fue el peso específico de 2,29 gramos sobre centímetros cúbicos, y del estado del arte es de 2,60 gramos sobre centímetros cúbicos. Acá podemos ver una diferencia de peso específico, ya que como nosotros, como ya lo he dicho, son áreas diferentes. Entonces su densidad es diferente, al igual que el porcentaje de humedad. En este caso, el nuestro, ya lo sabemos que es 7%, y el del segundo estado del arte es 3,57%. Ahora comparemos estos datos para ver si se cumplen con los requerimientos mínimos para dar ejecución a la obra de pistas y veredas. Nosotros podemos observar que esto ya no cumple, ya que el ingeniero Chamayo obtuvo un nivel de compactación del 75.95% y el nuestro fue del 98.71%. Esto utilizando el nivel óptimo de compactación que sea un 100%, ya que así lo dice la regla MTCE-117. Por eso se requiere que la empresa vuelva a realizar este proceso para que pueda dar paso así al proyecto de pistas y veredas, ya que si no, es que no tiene una compactación óptima, puede causar futuros deterioros a las pistas como hundimientos y rajaduras de vereda. En conclusión, este proyecto hemos determinado, si se deja pasar mucho tiempo desde la calibración de los equipos y la arena, puede que la arena de ensayo adquiera humedad, por lo cual puede variar la densidad de la arena, dando resultados erróneos. Por lo tanto, mediante un procedimiento metódico, se calculó el peso específico de la arena calibrada, dándonos como resultado 3.828,42 gramos. Según las muestras obtenidas, se obtuvo el peso específico del suelo húmedo analizado en campo mediante el método de cono de arena, según la norma MTCE 117-200, y es de 2,29 gramos sobre centímetros cúbicos. Además, hemos utilizado una gráfica, mediante eso hemos visto y observado el máximo punto del campo de densidad, máximo compactación máxima de la densidad húmeda, por lo cual fue 2,320 gramos sobre centímetros cúbicos. Además, el máximo porcentaje de la humedad, lo que fue el 7%. Por ende, también se determinó el grado de compactación del suelo, que fue 98,71% y 93,10%, ya que se hizo pruebas en 2 puntos del terreno, utilizando el óptimo grado de compactación, que sea el 100%, ¿no? Como mínimo de acuerdo a la norma MTC de E117. Por lo cual, según la investigación y los datos obtenidos que hemos realizado, no cumple
con los requerimientos mínimos establecidos. Por eso, se requiere que nuevamente la empresa delegada de este proyecto de pistas y veredas nuevamente vuelva a hacer la compactación del suelo, debido a que es primordial que la cooperación sea óptima para eludir o evitar deterioros futuros de las pistas y veredas, como hundimiento y rajaduras. En cuanto a los agradecimientos, en primer lugar, agradecer a Dios por darnos salud, a nuestros padres por apoyarnos emocionalmente y estar con nosotros en todo este proceso de investigación. También queremos agradecer a la empresa Ingemastack por prestarnos los materiales con los que realizamos este proyecto y a su vez darnos un lugar donde poder realizarlo. Por último, al Centro de Estudios de la Universidad Nacional de Trujillo y a la Escuela de Ingeniería de Materiales, a la que pertenecemos, por la motivación que brinda a los alumnos para la investigación y superación. Y por último, al ingeniero Kelmat Whitman de Marín Rengifo por su apoyo y orientación en este proyecto.